Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Me presento, soy Luis Steven Sarquis Ortega Chávez. Bienvenidos a su primer y único emisión de nuestro podcast de legislación informática y de la comunicación. El día de hoy vamos a hablar de tres temas, los cuales son legislación informática y de la comunicación, las fuentes del derecho y vamos a hablar también de lo que son los tipos de fuentes de derecho. Empecemos. Para empezar vamos a hablar de la legislación informática. ¿Qué es la legislación informática? La legislación informática y de la comunicación como una de las ramas del conocimiento jurídico es una de las disciplinas en continuo desarrollo. La influencia que ejerce la cibernética respecto a uno de los fenómenos sociales más importantes, ¿cuál es? Es el fenómeno jurídico. Pues esto nos lleva a que, miren, nunca imaginamos los alcances que llegaría a tener una computadora o las comunicaciones que tenemos hoy al día. Y todavía lo más difícil que hubiéramos podido nosotros creer es que hubiéramos hacer coincidir tanto la informática como las comunicaciones con algo que es el derecho. Bueno, entonces, esto nos lleva a pensar. El derecho de la informática considerado como una categoría propia que obedece a sus reglas, que surge de una inevitable respuesta social al fenómeno informático. Y por lo mismo es un derecho en el que su existencia precede de su esencia. Entonces, comentando todo esto, ¿a qué nos lleva entonces? Entonces se puede decir que la legislación informática y de la comunicación es un conjunto de reglas jurídicas de carácter preventivo y correctivo derivado del uso de la informática y de la comunicación. Bueno, ya conociendo lo que es la legislación informática y de la comunicación, nosotros queremos saber qué es lo que hace. ¿Cuál es su función el día de hoy? Pues la legislación en informática y comunicación, o de la comunicación, lo que hace es que regula los bienes informáticos que nosotros tenemos. También regula nuestra protección de datos. También protege nuestros datos personales, como cuando compramos algo por internet, realizamos alguna transferencia, un registro en una página web, los correos electrónicos que luego mandamos. También protege todo lo que es la programación contra programas, todo lo que es la piratería, el plagio y demás, los contratos informáticos. Bueno, pues creo que quedó abarcada lo que es la parte de legislación informática y de la comunicación. Pasemos a nuestro siguiente tema, lo que es fuentes del derecho. Para poder hablar de fuentes del derecho tenemos que abarcar el concepto de derecho. El derecho es un fenómeno social y en consecuencia puede tener orígenes y procedimientos de creación diversos, determinados a su vez por el entorno político, social e histórico en el que nos encontremos o en el que se encuentren ustedes. Distingamos entre tales sus orígenes. En el ámbito jurídico, al referirnos a la palabra fuentes, nos referimos a lo que es el origen. Entonces, al referirnos a fuentes del derecho, nos referimos a orígenes del derecho. Las fuentes del derecho tienen una clasificación, lo que son los formales, reales e históricas. Las formales son procedimientos de creación del derecho preestablecidos, determinados en nuestro núcleo social, todo lo que son nuestras normas y demás. Los reales son elementos distintivos en un grupo social que se ven reflejados en nuestras propias personas, son como nuestros valores, nuestros principios se podría decir. Y las históricas son derechos que se crean y evolucionan con cada sociedad. Son como tradiciones, la sociedad pues ahorita pues, ya con lo que tenemos en cuenta, ¿no? Nos entendemos con eso, ¿no? Entonces pasemos a lo que son las fuentes formales. Las fuentes formales también se pueden denominar procesos de creación de las normas jurídicas. En estas son instrucciones, pues a través de ellas se pretende saber cuándo y qué en condiciones una norma jurídica es válida y obligatoria para una sociedad determinada. Surgen a partir de las fuentes normales del derecho. Es el proceso legislativo, el proceso jurisprudencial, proceso reglamentario, proceso consuetudinario. Y son sus procesos que se documentan a la vez. Entonces, pasemos al siguiente, que serían las fuentes reales. El derecho es un producto social, que en consecuencia se encuentra en constante evolución. El derecho es dinámico y cambia en la medida en que lo hace la sociedad. Cuando analizamos el derecho desde la perspectiva sociológica, nos topamos con las denominadas fuentes reales del derecho. Las fuentes reales se componen de todas las características y necesidades de una comunidad
que a su vez delimitan el contenido y el alcance de sus propias normas jurídicas. Las fuentes reales se pueden reducir a dos: ideales de justicia y circunstancias históricas. Los ideales de justicia, frutos de las aspiraciones sociales más elevadas del espíritu humano. Las circunstancias históricas es el conjunto de particularidades que se le ha sometido a un hombre en una situación de un tiempo y un espacio determinados que tengan un suceso. Estas serían las fuentes normales del derecho. Pasaríamos a lo que son las últimas, que serán nuestras fuentes históricas. En la cuestión sobre el origen del sistema normativo debemos hacer una referencia a aquellos documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. En el pasado estos documentos eran la índole más diversa, como papiros, pergaminos, cintas jurídicas, etc. Todos estos documentos reciben el nombre de fuentes históricas. Las fuentes históricas son indispensables para conocer el texto de una ley, un tratado y demás. En México algunas de las fuentes históricas son el Diario Oficial de la Federación, el Semanario Judicial de la Federación y otras revistas que publican la jurisprudencial en diversos tribunales, consideradas a estas como fuentes históricas, porque son documentos que aún ya no estén vigentes en la actualidad, contienen la disponibilidad normativa que rigen determinadas épocas y que incluso recopilan los argumentos expuestos tras dichas disponibilidades. La importancia y la utilidad de las fuentes históricas radica en que nos permite conocer, comparar la forma en que se ha regulado determinadas situaciones de derecho y sus acontecimientos. ¿A qué nos referimos con las fuentes históricas? Nos referimos a que son todos los documentos que han tenido algún punto o un principio en nuestra historia y el día de hoy nos sirven para poder saber cómo enfrentar ciertos casos de derechos. Estas serán las fuentes del derecho. Tenemos ahora lo que son los tipos. Tenemos tipos de fuentes de derecho. Lo que son las fuentes materiales, formales, históricas, políticas, culturales y derivadas. Empecemos con las fuentes materiales. Las fuentes del derecho material son aquellos factores que originan las normas jurídicas positivas. Estos factores son de una parte las exigencias dinamantes del derecho natural. Las fuentes formales se refieren a los procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas, como son las legislaciones, jurisprudencias y costumbres. Las fuentes del derecho histórico son todos aquellos acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o una ley y que le sirven a la legislación para hacer nuevas leyes. Por ejemplo, las leyes de India, el Código Hammurabi, la colaboración de los derechos humanos y demás leyes. Las fuentes del derecho político, todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ellos son las costumbres y la religión, que establecían códigos de conducta para realizar los buenos hábitos que llevamos hoy en día. Las fuentes culturales, grupos sociales u operaciones jurídicos persiguen la observación de las leyes surgidas del pasado y el estudio teórico de la realidad social al momento, a la actualidad, todo lo que afecta a nuestra sociedad. Y las fuentes del derecho derivadas son aquellas que se crean a partir de la nada, como las de procesos políticos revolucionarios. Fuentes derivadas son aquellas que se inspiran en un marco jurídico previo. Bueno, creo hasta aquí sería todo. Retomemos lo que hemos visto el día de hoy. Primer tema que vimos es la legislación de la información y de la comunicación. Vimos las fuentes del derecho, los tipos de fuentes del derecho. ¿Qué podemos retomar? La legislación es toda aquella ley que provee seguridad a la informática. Las fuentes del derecho es cómo se creó el derecho en ciertas normas. Y los tipos es qué leyes abarcan en ciertos aspectos de nuestra sociedad. Por mi parte sería todo. Se despide de ustedes Arquis Ortega. Y nos vemos en una nueva edición.